Él tenía 6 meses para quebrarla. Ella descubrió su plan en 6 semanas. Y lo que sucedió después los destruiría a ambos. En la Inglaterra victoriana, los contratos oscuros se sellaban en bibliotecas silenciosas. Lord Casimir Thornfield necesitaba domar a su hija rebelde antes de entregarla a un lord violento. Alaric Pemberton necesitaba el dinero para salvar a su hermana moribunda. El trato era simple: convertir a Seraphine en una esposa sumisa, o perderlo todo. Pero cuando ella descubrió la verdad, cuando en lugar de odiarlo le propuso un pacto aún más peligroso, cuando sus manos se tocaron por primera vez sin guantes, sin pretextos, sin escapatoria, ambos supieron que habían cruzado una línea que no tiene regreso, y que el precio de esa traición sería pagado en sangre, lágrimas y escándalo público. Antes de continuar, cuéntame desde dónde me ves. Y si este giro te sorprendió, dale like, porque lo que viene después es aún más intenso. La lluvia golpeaba los ventanales de la biblioteca como puños desesperados. Alaric Pemberton observaba el fuego crepitar en la chimenea, mientras sus dedos tamborileaban sobre el brazo de cuero desgastado del sillón. Había conocido muchos hombres, en sus 32 años de vida, comerciantes, sin escrúpulos, nobles arruinados, estudiosos hambrientos, pero ninguno como Lord Casimir Thornfield. El aristócrata se alzaba junto a la ventana, una silueta oscura recortada contra el gris plomizo del cielo londinense. Su rostro, surcado por líneas profundas que hablaban más de amargura que de edad, permanecía impasible mientras hablaba. Señor Pemberton, no he venido a solicitar sus servicios como tutor en el sentido convencional del término. Alaric enarcó una ceja pero guardó silencio. Había aprendido que los hombres ricos pagaban mejor cuando se les permitía desplegar sus secretos a su propio ritmo. Mi hija Seraphine cumplirá 21 años en 6 meses, continuó Thornfield, girándose lentamente. Es inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. Lee filosofía, discute con mis socios de negocios, cuestiona el orden natural de las cosas. Ha rechazado a 3 pretendientes adecuados en el último año. Las mujeres educadas pueden ser desafiantes para ciertos caballeros, comentó Alaric con cuidado. Desafiante. Lord Thornfield escupió la palabra como si fuera veneno. Está comprometida con Lord Edric Valmont, heredero de una fortuna considerable y conexiones que asegurarán el futuro de mi familia. La boda está fijada para el próximo otoño, pero Seraphine, ella se resiste. Habla de autonomía, de propósito, de todas esas tonterías que llenan los libros franceses que devora en secreto. Alaric sintió un nudo formándose en su estómago. Comenzaba a comprender la naturaleza de aquella entrevista. ¿Y qué papel desempeñaría yo en este arreglo? Lord Thornfield se acercó, sacando un sobre grueso de su chaqueta. Lo dejó caer sobre la mesita auxiliar con un sonido seco que resonó en el silencio. 500 libras. La mitad ahora, la mitad cuando termine su trabajo. Era más dinero del que Alaric había visto jamás. Suficiente para saldar sus deudas, para enviar a su hermana enferma a un sanatorio en Suiza, para comenzar la vida que siempre había soñado lejos de las aulas polvorientas y los estudiantes desinteresados. «¿Su trabajo?», continuó Thornfield, sus ojos grises clavándose en los de Alaric como cuchillos, «será infiltrarse en la confianza de mi hija, convertirse en su confidente, y luego, metódicamente, destruir esa confianza en sí misma que tanto valora. Quiero que la haga dudar de sus opiniones, que cuestione sus convicciones, que se vea a sí misma como lo que realmente es. Una muchacha tonta con ideas por encima de su estación. Cuando termine con ella, aceptará su matrimonio con gratitud». «¿Su trabajo?», continuó Thornfield, sus ojos grises clavándose en los de Alaric como cuchillos, «será infiltrarse en la confianza de mi hija, convertirse en su confidente, y luego, metódicamente, destruir esa confianza en sí misma que tanto valora. Quiero que la haga dudar de sus opiniones, que cuestione sus convicciones, que se vea a sí misma como lo que realmente es. Una muchacha tonta con ideas por encima de su estación.
Cuando termine con ella, aceptará su matrimonio con gratitud. El fuego chasqueó. Elaric sentía las palabras atascadas en su garganta. Me está pidiendo que la rompa. Le estoy pidiendo que la salve de sí misma, corrigió Thornfield con frialdad, y que salve el honor de mi familia en el proceso. Tiene usted reputación de ser persuasivo, brillante. Sus antiguos estudiantes lo recuerdan con admiración. Serafín necesita un mentor que ella respete, alguien que pueda moldear su pensamiento desde dentro. Alaric miró el sobre. Pensó en su hermana, en la tos que la consumía cada noche, en las facturas médicas que se acumulaban como lápidas de papel. Pensó en los años de pobreza que se extendían ante él si rechazaba aquella oferta. ¿Y si descubre la verdad? No lo hará, dijo Thornfield, con la certeza absoluta de quien nunca ha conocido el fracaso. Usted llegará con credenciales impecables. Seré yo quien insista en que necesita un tutor para refinar su educación antes del matrimonio. Ella creerá que me está desafiando al aceptarlo. La vanidad femenina hace el resto. Elaric extendió la mano lentamente, sus dedos rozando el sobre. En ese momento, algo dentro de él se quebró o se endureció, no estaba seguro de cuál. ¿Cuándo comienzo? Una sonrisa delgada, casi imperceptible, cruzó el rostro de Lord Thornfield. El lunes, traiga sus libros más impresionantes. A Serafín le gusta sentirse intimidada intelectualmente. Será su puerta de entrada. La mansión Thornfield se alzaba en Belgrave, Square como un monumento a la antigua riqueza inglesa. Sus columnas neoclásicas y sus jardines geométricos hablaban de un orden que no admitía desviaciones. Alaric atravesó la puerta principal con su maletín de cuero gastado, sintiendo el peso de la traición como piedras en sus bolsillos. El mayordomo, un hombre estirado de edad indefinida, lo condujo a través de pasillos, tapizados en damasco verde oscuro hasta una sala de música en el ala este de la casa. La luz de la tarde se filtraba a través de cortinas de encaje, creando patrones fantasmagóricos sobre el piano de cola que dominaba el espacio. Y allí, de pie junto a la ventana con un libro entre las manos, estaba Serafín Thornfield. Alaric había anticipado belleza. Las hijas de los aristócratas solían poseerla, como se posee cualquier otro bien, heredado, pero no estaba preparado para la intensidad de su presencia. No era hermosa en el sentido convencional. Su rostro era demasiado angular, sus ojos demasiado grandes y de un color avellana inquietante que parecía cambiar con la luz. Su cabello castaño oscuro estaba recogido de manera práctica, no elaborada, y vestía un traje de tarde en azul medianoche sin los adornos excesivos que la moda dictaba. Pero había algo más, una electricidad en la forma en que se movía, en la manera en que sus ojos lo evaluaron con una inteligencia penetrante que lo hizo sentir desnudo. «Señor Pemberton, supongo», dijo ella, cerrando el libro con un movimiento deliberado. «Mi padre insiste en que necesito pulimento. Antes de convertirme en la esposa ornamental de Lord Valmont, ha venido a enseñarme a caminar, con libros sobre la cabeza o tiene algo más sustancial que ofrecer». Su voz tenía un filo que cortaba, pero también una vulnerabilidad oculta que Alaric reconoció inmediatamente. Era el tono de alguien que esperaba ser decepcionada. «He venido a conversar, Lady Serafín», respondió él, colocando su maletín sobre una mesita. «Los libros sobre la cabeza parecen un método ineficiente para mejorar el intelecto». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de ella, seguido de algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa. «La mayoría de los tutores que mi padre ha intentado imponerme comienzan con elogios a mi belleza o lecciones sobre decoro. Usted es diferente. La mayoría de los tutores probablemente no han leído lo que tiene en sus manos», dijo Alaric reconociendo el volumen. «Discurso sobre el origen de la desigualdad de Rousseau. Texto prohibido en ciertos círculos. ¿Lo encuentra persuasivo?» Serafín se acercó lentamente, estudiándolo con la cautela de quien ha aprendido a desconfiar. «Lo encuentro problemático y necesario a partes iguales. Rousseau romantiza el estado natural, sin considerar que la naturaleza también es cruel y arbitraria. Pero su crítica a las instituciones que perpetúan la desigualdad, eso resuena.
Alaric sintió algo moverse en su pecho. Ella no solo había leído el texto, lo había comprendido y desafiado. Por un momento, olvidó por qué estaba allí. ¿Y qué opina de su visión sobre las mujeres?, preguntó él, sabiendo que era terreno peligroso. Rousseau no fue precisamente un defensor de la educación femenina. Los ojos de Serafín se encendieron. Rousseau era un hipócrita brillante. Escribió Emilio, prescribiendo una educación libre pensadora para los niños, y luego redujo a Sophie a ser la compañera ornamental de Emilio, educada solo para complacerlo. Dejó el libro sobre el piano con más fuerza de la necesaria. Pero esa contradicción es instructiva. Revela cómo incluso las mentes más progresistas tienen puntos ciegos convenientes cuando se trata del poder. Alaric debería haber comenzado entonces. Debería haber plantado la primera semilla de duda, haber cuestionado sutilmente sus conclusiones, haber iniciado el lento proceso de erosión que Lord Thornfield había pagado para que ejecutara. En cambio, se encontró diciendo, tiene razón. Y no solo sobre Rousseau. Mary Wollstonecraft argumentó precisamente eso en su Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿La ha leído? Serafín se detuvo, su expresión transformándose en algo entre sorpresa y deleite cauteloso. Mi padre prohibió ese libro en esta casa. Dijo que era la obra de una mujer histérica sin decoro. Su padre está equivocado, dijo Alaric, y por primera vez, desde que había aceptado el dinero ensangrentado, sintió que decía algo verdadero. Wollstonecraft era muchas cosas, pero histérica no era una de ellas. Era furiosa, sí, pero con razón. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Algo había cambiado en el aire entre ellos, una especie de reconocimiento mutuo. ¿Por qué está realmente aquí, señor Pemberton?, preguntó Serafín finalmente, su voz más suave pero no menos aguda. Los hombres que mi padre contrata no suelen contradecirlo. Alaric sintió el sobre de dinero quemando en su bolsillo interior como brasas. Miró a aquella mujer extraordinaria y supo, con una certeza terrible, que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. «Estoy aquí», dijo lentamente, eligiendo cada palabra como quien camina sobre vidrio roto, «porque necesito el dinero. Y porque su padre cree que puedo convertirla en la esposa dócil que Lord Valmont espera». La verdad escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla, cruda y devastadora. Serafín no se movió, pero algo en su rostro se endureció, como si una armadura invisible se deslizara en su lugar. «Ya veo», dijo ella, su voz ahora helada. «Al menos es honesto». «Eso es refrescante, supongo». Se dio la vuelta hacia la ventana, su espalda rígida, y Alaric supo que había destruido cualquier posibilidad antes de que ésta comenzara. Pero también supo que no podía haberlo hecho de otra manera. Sin embargo, continuó Serafín sin volverse, hay algo que no ha considerado. ¿Qué? Que quizás yo también necesito algo de usted. Finalmente se giró y sus ojos brillaban con una determinación feroz. Mi padre quiere que sea sumisa. Lord Valmont espera una esposa ignorante. Pero si va a estar aquí, si va a cobrar ese dinero manchado, entonces voy a aprovecharlo. Me va a enseñar todo lo que sabe. Filosofía, historia, política. Todo lo que los hombres aprenden en Cambridge y Oxford. Y que a nosotras nos está vedado. Y cuando entre en ese matrimonio, si es que entro, será con los ojos completamente abiertos. Alaric la miró atónito. Ella había tomado su confesión, su traición, y la había convertido en un arma propia. ¿Por qué haría eso?, preguntó él. ¿Por qué confiar en alguien que acaba de admitir que fue contratado para traicionarla? Serafín sonrió, pero era una sonrisa triste. Demasiado vieja para su rostro joven, porque al menos usted tuvo la decencia de decir la verdad. Y porque los dos estamos atrapados en jaulas que no construimos. Se acercó extendiendo su mano. Trato, señor Pemberton. Usted cumple con su contrato a su manera, y yo obtengo la educación que me han negado. Ambos salimos ganando algo de esta farsa. Alaric miró su mano extendida. Era pequeña pero firme, sin temblar. En ese gesto vio coraje, astucia y algo que lo aterrorizó, esperanza. Cuando cerró su mano sobre la de ella, supo que había sellado algo mucho más peligroso
que el acuerdo original con Lord Thornfield había sellado su propia condena. Las semanas siguientes adquirieron un ritmo peligroso. Cada martes y jueves por la tarde, Alaric cruzaba el umbral de la mansión, Thornfield con libros escondidos bajo su abrigo como contrabando. Tratados políticos, filosofía radical, incluso poesía que cuestionaba el orden establecido. Lord Thornfield, satisfecho de ver a su hija ocupada con sus estudios, nunca preguntó qué textos exactamente componían el currículo. La sala de música se convirtió en su santuario clandestino. Serafín devoraba cada texto con una voracidad que asombraba a Alaric. No era simplemente inteligente. Poseía una mente afilada como bisturí, capaz de diseccionar argumentos complejos y reconstruirlos con una claridad que él mismo a veces envidiaba, lo que argumenta que el gobierno deriva su legitimidad del consentimiento de los gobernados, dijo Serafín una tarde lluviosa de abril, paseando por la sala con el volumen entre sus manos. Pero si las mujeres no pueden votar, si no pueden poseer propiedad independiente, si legalmente dejamos de existir al casarnos, entonces ¿dónde está nuestro consentimiento? El contrato social es una mentira a medias. Alaric, sentado junto al piano, la observaba con una mezcla de orgullo y algo más oscuro que no se atrevía a nombrar. Esa es una lectura radical, incluso para los reformistas más progresistas. Es una lectura lógica, corrigió ella, deteniéndose frente a él. Los hombres escriben sobre libertad universal, mientras nos mantienen en cautiverio legal. La contradicción es grotesca. ¿Y qué propone hacer al respecto?, preguntó Alaric, aunque temía la respuesta. Serafín guardó silencio por un momento, mirando hacia la ventana donde la lluvia pintaba caminos sinuosos sobre el cristal. A veces pienso en huir, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Hay barcos que zarpan hacia América cada semana. Dicen que allí una mujer puede reinventarse, desaparecer en la inmensidad del continente. Se volvió hacia él y en sus ojos Alaric vio algo salvaje y hermoso. ¿Cree usted en la posibilidad de escape, señor Pemberton? ¿O somos todos prisioneros de las circunstancias que nos dieron al nacer? Era una pregunta peligrosa, cargada de un significado que trascendía la filosofía abstracta. Creo, respondió Alaric con cuidado, que las circunstancias son prisiones. Sí, pero las peores celdas son las que construimos nosotros mismos cuando dejamos de imaginar alternativas. ¿Y usted? Ha dejado de imaginar. La pregunta lo golpeó como un puño. Pensó en su hermana, en el sanatorio en Suiza, donde ahora respiraba aire puro pagado con dinero manchado. Pensó en las cartas que ella le enviaba, llenas de gratitud y esperanza renovada. Pensó en el precio que estaba pagando por esa esperanza. Cada día un poco más, admitió, y la honestidad le dolió en la garganta. Serafín se acercó entonces, sentándose en el banco del piano frente a él. La distancia entre ambos era mínima, impropia. Si el mayordomo entrara en ese momento, sería un escándalo. Mi padre le paga para destruirme, dijo ella, no como acusación, sino como constatación. Pero en cambio me está armando. ¿Por qué? No lo sé, respondió Alaric, y era la verdad más completa que había pronunciado en semanas. Quizás porque destruir algo extraordinario me parecía un crimen peor que la pobreza. Quizás porque soy un cobarde que busca redención donde no la merece. O quizás, dijo Serafín, sosteniendo su mirada con una intensidad que lo quemaba, porque reconoce que hay batallas que valen la pena pelear, incluso cuando sabemos que las perderemos. Sus dedos se rozaron sobre el banco, un contacto tan breve que podría haber sido accidental, pero no lo fue. En ese instante, Alaric comprendió con terrible claridad que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un tutor cumpliendo un contrato perverso. Ya no era simplemente un hombre ayudando a una mujer atrapada. Estaba enamorándose de Serafín Thornfield, y ese amor era la traición más grande de todas, porque no tenía futuro, ni esperanza, ni derecho a existir. La boda está fijada para septiembre, dijo Serafín rompiendo el hechizo. Quedan 4 meses. ¿Qué más puede enseñarme en 4 meses, señor Pemberton? Todo, prometió él, aunque sabía que era una mentira.
Le enseñaré todo lo que pueda. Lo que no dijo fue, y luego te perderé. Y esa pérdida me destruirá más completamente que cualquier cosa que tu padre pudiera haberme hecho. Lord Edric Valmont llegó a Londres en mayo, trayendo consigo el aroma a dinero viejo y privilegio incuestionable. Era un hombre apuesto de 35 años, cabello rubio cuidadosamente peinado y modales impecables. En la superficie era el esposo perfecto, educado, rico, de familia impecable. Pero Alaric lo odió desde el momento en que lo vio tomar la mano de Serafin en el salón de baile de los Thornfield. La mansión estaba repleta de la aristocracia londinense esa noche. Era el baile de compromiso oficial, un espectáculo elaborado, diseñado para mostrar a Serafin como mercancía valiosa ahora reclamada. Las lámparas de araña proyectaban luz dorada sobre sedas y joyas, y la orquesta tocaba valses que sonaban como marchas fúnebres en los oídos de Alaric. Él no debería haber estado allí. Los tutores no asistían a eventos sociales. Pero Lord Thornfield, en un giro cruel del destino o quizás como prueba final, había insistido en su presencia. Quiero que vea él, y es fruto de su trabajo, había dicho. Thornfield con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mi hija está sosegada, receptiva. Usted ha cumplido admirablemente, señor Pemberton. Así que Alaric se encontraba en un rincón del salón, vestido con un traje prestado que le quedaba ligeramente grande, observando cómo Valmont guiaba a Serafin por la pista de baile. Ella estaba radiante esa noche, vestida de marfil con perlas en su cabello oscuro. Pero Alaric conocía esa sonrisa en sus labios. Era la misma que usaba cuando leía textos que la enfurecían, una máscara perfecta sobre una tormenta interior. Hermosa pareja, ¿no cree? La voz junto a él lo sobresaltó. Era una mujer mayor, Lady Constance Ashworth, conocida en los círculos sociales por su lengua afilada y su resistencia a las convenciones. Muy hermosa, respondió Alaric con neutralidad. ¡Qué mentiroso encantador!, dijo Lady Ashworth con una risa seca. Lo he estado observando toda la noche, joven. Mira a esa muchacha como si fuera la única persona en el salón. Peligroso, eso. Alaric sintió su sangre helarse. Pues sí, soy su tutor. Naturalmente me preocupo por su bienestar. ¡Tonterías! Lady Ashworth tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. He visto muchas cosas en mis 62 años, señor Pemberton, y reconozco el amor condenado cuando lo veo. Hizo una pausa estudiándolo. También reconozco la integridad, que es más rara. ¿Qué hará al respecto? ¿Al respecto de qué? No se haga el tonto. Al respecto de estar enamorado de una mujer que se casará con otro hombre en 4 meses. Al respecto de que ella, si no me equivoco, siente lo mismo por usted. Está equivocada, dijo Alaric con voz tensa. Nunca me equivoco, replicó Lady Ashworth. Pero tranquilícese, no diré nada. Los escándalos son entretenidos solo cuando no destruyen completamente a los involucrados. Y ustedes se destruirían mutuamente si esto saliera a la luz. La música cambió. Valmont guió a Serafin fuera de la pista hacia donde Lord Thornfield conversaba con otros aristócratas. Alaric pudo ver cómo la mano de Valmont descansaba posesivamente en la espalda baja de Serafin, cómo ella se tensaba imperceptiblemente bajo ese toque. Valmont es un hombre respetable en público, dijo Lady Ashworth en voz baja. En privado tiene inclinaciones menos admirables. Su primera esposa murió en circunstancias tristes. Una caída por las escaleras, dijeron. Pero las criadas hablaban de moretones que no coincidían con esa historia. Alaric se volvió bruscamente hacia ella. ¿Por qué me cuenta esto? Porque alguien debe saberlo. Y porque, a diferencia de los hombres en esta sala, usted parece preocuparse genuinamente por esa muchacha, no solo por su dote. Lady Ashworth lo miró con ojos penetrantes. La pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer con esa información? Antes de que Alaric pudiera responder, Serafin se excusó del grupo y caminó hacia ellos. Su rostro mantenía la compostura perfecta, pero sus ojos buscaron los de Alaric con una urgencia silenciosa. «Señor Pemberton», dijo ella con voz calmada, «mi prometido desea conocerlo. Dice que cualquier hombre capaz de civilizar mis
Tendencias excéntricas merece su gratitud. Había veneno en esas palabras, pero solo Alaric podía detectarlo. Lo siguió a través del salón hasta donde Valmont esperaba con una copa en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos azules y fríos. «Así que usted es el milagroso tutor», dijo Valmont, mirando a Alaric de arriba a abajo con evaluación desdeñosa. «Debo admitir que cuando Thornfield me habló de usted, imaginé a alguien más impresionante, pero supongo que la inteligencia viene en todos los envases». Era un insulto calculado, diseñado para recordarle a Alaric su lugar en la jerarquía social. «Lord Valmont», respondió Alaric con una reverencia mínima. «Lady Seraphine es una estudiante excepcional. Cualquier progreso es mérito suyo, no mío». «Qué modesto», dijo Valmont, aunque su tono sugería que la modestia era sinónimo de debilidad. «Seraphine me ha dicho que le enseña filosofía. Cosas abstractas, sin aplicación práctica». Se volvió hacia ella con condescendencia apenas velada. «Por supuesto, una vez casada, esas distracciones ya no serán necesarias. Una esposa tiene responsabilidades más importantes que los libros polvorientos». Alaric vio cómo los nudillos de Seraphine se ponían blancos, alrededor de su abanico cerrado. «La educación nunca es una distracción», dijo Alaric, sabiendo que debía callarse, pero incapaz de hacerlo. «Es una liberación». Valmont rió, un sonido desagradable. «Liberación. Qué palabra tan francesa, tan revolucionaria». Su mirada se endureció. «Espero, señor Pemberton, que no haya llenado la cabeza de mi prometida con ideas peligrosas sobre igualdad o independencia. Las mujeres que leen demasiado se vuelven difíciles. Las mujeres que piensan se vuelven personas completas», respondió Alaric, y en ese momento dejó de importarle las consecuencias. «Y solo los hombres inseguros temen a las mujeres completas». El silencio que siguió fue absoluto. Varios invitados cercanos dejaron de conversar. Lord Thornfield, que había estado observando desde cierta distancia, se acercó rápidamente con expresión alarmada. Valmont dio un paso hacia Alaric, y éste pudo ver la furia fría en sus ojos. El tipo de ira que no explota, sino que planea y destruye metódicamente. «Creo», dijo Valmont con voz peligrosamente suave, «que el señor Pemberton ha olvidado su lugar. Quizás su contrato con esta familia debería reconsiderarse». «Edward, por favor». Seraphine intervino, su mano tocando ligeramente el brazo de Valmont. «El señor Pemberton simplemente es apasionado sobre la educación. No pretendía ofender». Pero cuando sus ojos encontraron los de Alaric, él vio miedo, gratitud y algo más, una advertencia. «Por supuesto», dijo Alaric, forzando las palabras a través de su garganta. «Mis disculpas, Lord Valmont. El vino y el entusiasmo son malos consejeros». Valmont lo estudió un momento más, luego asintió con desdén. «Acepto sus disculpas. Por esta vez». Tomó la mano de Seraphine con firmeza. «Ven, querida, hay personas importantes que desean conocerte». La alejó, y Alaric los observó irse sintiendo cada paso como un clavo en su ataúd. Lord Thornfield se acercó, su rostro una máscara de furia contenida. «Mi estudio». «Ahora», siseó. Alaric lo siguió, sabiendo que todo estaba a punto de derrumbarse. El estudio de Lord Thornfield era todo madera, oscura y libros encuadernados, en cuero que jamás habían sido leídos. Thornfield cerró la puerta con un chasquido que resonó como un disparo. «¿Se ha vuelto loco?», siseó, su rostro enrojecido de furia. «Le pagué para domesticarla, no para insultar a su futuro esposo frente a media aristocracia londinense. Me pagó para destruirla», corrigió Alaric, y algo en su voz había cambiado. «Como metal templado en fuego. Y no puedo hacerlo, no lo haré». Thornfield avanzó, plantándose frente a él con los puños cerrados. «Tiene un contrato, tiene mi dinero, y tiene una hermana en Suiza cuya salud depende de ese dinero. ¿O ha olvidado esos detalles convenientes?» Era una amenaza tan directa como un cuchillo en la garganta. Alaric sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «No he olvidado nada, pero su hija, Seraphine, es extraordinaria. Tiene una mente brillante, un espíritu que no debería ser quebrado. Casarla con Valmont es condenarla a una vida de... ¿Y qué le importa a usted su vida?
interrumpió Thornfield con crueldad. Es una mercancía valiosa asegurando el futuro de esta familia, nada más. Es una persona, dijo Alaric, su voz quebrándose, y merece más que ser vendida al mejor postor. Thornfield lo miró con algo entre repulsión y comprensión horrible. Se ha enamorado de ella, dijo lentamente, como si acabara de descubrir una enfermedad contagiosa. Dios santo, el patético tutor se enamoró de la heredera. Alaric no negó. Ya no tenía sentido. Su contrato termina ahora, declaró Thornfield. Y si se acerca a mi hija nuevamente, me aseguraré de que nunca encuentre trabajo en Inglaterra. Destruiré su reputación. Y ese sanatorio en Suiza cerrará sus puertas para su hermana. Era el final. Alaric lo sabía, pero algo en él se había roto o finalmente había sanado y ya no podía distinguir cuál. Haga lo que deba hacer, dijo en voz baja. Pero sepa esto, Serafín es más fuerte de lo que usted cree, y algún día se dará cuenta de lo que ha perdido. Salió del estudio sin mirar atrás, cruzó el salón de baile donde la música y las risas continuaban ajenas al colapso de su mundo, y atravesó las puertas hacia la noche lluviosa de Londres. No vio a Serafín observándolo desde la escalera, sus ojos brillantes de lágrimas que se negaba a derramar. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Alaric vagó por su pequeña habitación en Bloomsbury como un fantasma. Escribió cartas a Serafín que nunca envió. Recibió una carta fría del sanatorio en Suiza informándole que los pagos habían cesado y su hermana debía ser transferida a una institución pública. Recibió también, de manera inesperada, una carta de Lady Constance Ashworth. Señor Pemberton, he observado los acontecimientos recientes con interés. Si desea ayudar a esa muchacha, venga a mi residencia en Mayfair mañana al mediodía. Hay cosas que debe saber. Sí hay. Alaric llegó puntual, encontrando a Lady Ashworth en su salón, rodeada de gatos persas y periódicos radicales. «Siéntese», ordenó ella sin preámbulos, «y escuche sin interrumpir». Le contó entonces lo que había descubierto, que la primera esposa de Valmont no había muerto por una caída accidental, sino después de meses de abuso sistemático, que había testigos, criadas dispuestas a hablar si alguien las protegiera, que Valmont había comprado el silencio de todos con dinero y amenazas. «Pero Thornfield no se detendrá», dijo Alaric cuando ella terminó. «El matrimonio asegura su fortuna. No le importa lo que le suceda a Serafín después». «No», concordó Lady Ashworth, «pero a usted sí. Y Serafín merece saber la verdad sobre el hombre con quien se casará». «¿Y cómo se supone que se la diga? Thornfield me prohibió acercarme a ella». Lady Ashworth sonrió, una expresión astuta y peligrosa. «Mañana por la noche hay un concierto en la Royal Opera House, Thornfield. Asistirá con Valmont y Serafín. Yo tengo un palco. Usted será mi invitado». Se inclinó hacia adelante. «Tendrá una oportunidad, una sola. ¿Qué hará con ella?» Alaric cerró los ojos. Cada opción era un desastre, pero una de ellas, al menos, le daba a Serafín la posibilidad de elegir. «Le diré la verdad, todo, y luego la dejaré decidir». La Opera House brillaba con 1000 velas esa noche. Alaric, vestido con uno de los trajes viejos de Lady Ashworth para su difunto esposo, se sentó en el palco lateral y observó a Serafín entrar del brazo de Valmont. Ella estaba pálida, más delgada. Su vestido de seda verde esmeralda era magnífico, pero parecía ahogarla. Sus ojos escanearon la audiencia con la mirada vacía de alguien que ha dejado de buscar, hasta que lo vio. Sus ojos se encontraron a través del abismo dorado del teatro, y Alaric vio cómo ella se enderezaba, cómo la vida regresaba a su rostro por un instante antes de que la máscara volviera a caer. Durante el primer acto, Alaric no pudo concentrarse en la música. Lady Ashworth le había dicho que en el intermedio, Serafín se retiraría al salón de damas. Alaric tendría 5 minutos, quizás menos. Cuando las luces se encendieron, ejecutó su plan desesperado. Se deslizó por los pasillos laterales, encontró a una criada, le dio 2 chelines y un mensaje urgente para Lady Serafín. Esperó en un corredor vacío, su corazón golpeando dolorosamente. Ella apareció como una aparición, cerrando la puerta detrás de ella.
La distancia entre ambos era de apenas 3 metros, pero se sentía como un océano. «No deberías estar aquí», dijo Serafín, su voz quebrándose. «Mi padre dijo que te había despedido». Me despidió. «Pero necesito que sepas algo antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde?», rió con amargura. «Ya es demasiado tarde, Alaric. La boda es en 6 semanas. Era la primera vez que usaba su nombre». El sonido fue como una puñalada dulce. «Valmont es peligroso», dijo Alaric rápidamente, sin tiempo para sutilezas. Su primera esposa murió después de que él la golpeara repetidamente. Hay testigos, hay pruebas. Serafín, te casarás con un hombre que podría matarte. Ella se tambaleó como si la hubiera golpeado. ¿Por qué debería creerte? Podrías estar mintiendo ¿Para qué? Alaric dio un paso hacia ella. Ya he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, los pagos del sanatorio de mi hermana. No tengo nada que ganar mintiéndote ahora. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque me enamoré de ti, dijo Alaric, y las palabras salieron como una confesión extraída bajo tortura. Porque cada día que pasaba enseñándote era gloria y agonía. Porque te miro y veo todo lo que podría ser el mundo si fuera justo. Y porque no puedo dejarte caminar hacia tu destrucción sin al menos intentar advertirte. Serafín temblaba, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Huir? ¿Arruinar a mi familia? ¿Vivir como una paria? «Luchar», dijo Alaric con fiereza. «Como me enseñaste a hacerlo. Hay abogados que podrían ayudarte, mujeres que han roto compromisos antes. Lady Ashworth tiene conexiones. No estás sola. Pero tú estarás destruido», susurró ella. «Mi padre cumplirá sus amenazas». «Ya estoy destruido», respondió Alaric. «Pero si puedo salvarte, al menos mi destrucción tendrá significado». Serafín cerró la distancia entre ellos entonces, y sus manos encontraron las de él. Era el primer toque real, sin guantes, sin pretextos, y Alaric sintió como si cada terminación nerviosa de su cuerpo se incendiara. «Te amo», dijo ella, las palabras apenas un susurro. «Dios me perdone, te amo, y es la cosa más terrible y maravillosa que he sentido». «Entonces ven conmigo», rogó Alaric. «Esta noche, ahora, Lady Ashworth tiene contactos que pueden ocultarnos hasta que encontremos una solución legal. No será fácil, pero estaremos juntos y estarás a salvo». Por un momento, Alaric vio esperanza brillar en sus ojos. Por un momento, creyó que ella diría que sí. Luego la puerta se abrió con violencia. Lord Thornfield entró como una tormenta, con Valmont detrás de él. «Sabía que intentarías algo así», rugió Thornfield. Valmont miró a Serafín con ojos helados y calculadores. «Así que el tutor y la alumna. Qué predecible, qué conveniente». «Edward, no es lo que piensas», empezó Serafín, pero él levantó una mano. «Silencio. Hablaremos en casa». Se volvió hacia Alaric con una sonrisa que prometía violencia. «Y usted, señor Pemberton, ha cometido un error fatal». Valmont no perdió tiempo. A la mañana siguiente presentó una demanda por difamación contra Alaric, alegando que había esparcido rumores maliciosos sobre su carácter para seducir a su prometida. Lord Thornfield añadió cargos de incumplimiento de contrato y comportamiento inmoral. Alaric fue arrestado en su habitación de Bloomsbury y llevado a las celdas de Newgate. El abogado que Lady Ashworth contrató para defenderlo llegó con noticias devastadoras. Los testigos que teníamos, las criadas de la primera esposa de Valmont, han desaparecido. Pagadas o amenazadas, no lo sé. Sin su testimonio, no tenemos caso. Y Valmont ha presentado documentos médicos de médicos respetables atribuyendo la muerte de su esposa a debilidad constitucional. «Está comprando su inocencia», dijo Alaric desde detrás de los barrotes de hierro. «Como hacen todos los hombres con su dinero», respondió el abogado con amargura. «El juicio es en 3 días. Sin evidencia, lo más probable es que lo condenen a prisión por difamación. 2 años, quizás más». Alaric asintió, sintiendo el peso del fracaso como cadenas físicas. «¿Y Lady Serafín?», el abogado vaciló. «La boda ha sido adelantada. Se casarán pasado mañana en una ceremonia privada». Lord Thornfield.
Dice que es para proteger su reputación del escándalo que usted ha causado. Era el final entonces. Alaric había apostado todo y había perdido. Peor aún, había acelerado la condena de Serafín al intentar salvarla. Esa noche, en la oscuridad fétida de su celda, Alaric escribió 2 cartas. Una para su hermana, explicándole todo y pidiéndole perdón. La otra para Serafín. Palabras que sabía que nunca leería, pero que necesitaba escribir de todas formas. Amada mía, he fracasado en protegerte, pero no me arrepiento de haberte amado. Fuiste la única cosa verdadera y pura en mi vida corrompida. Si hay justicia más allá de este mundo cruel, nos encontraremos allí, perdóname, tuyo eternamente. Al día siguiente recibió una visitante inesperada, Lady Constance. Ashworth apareció en las celdas, con la autoridad de quien ha sobornado a suficientes guardias. No se rinda todavía, dijo ella, sentándose en el banco de piedra frente a su celda sin importarle que su vestido de seda tocara el suelo sucio. Serafina no se ha rendido. Alaric levantó la vista bruscamente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que esa muchacha tiene más coraje del que su padre le atribuye. Ha enviado cartas a todas las familias importantes de Londres, a periódicos, incluso a miembros del Parlamento. Está haciendo público lo que Valmont le hizo a su primera esposa, citando sus propias investigaciones. Pero eso la destruirá, dijo Alaric horrorizado. Una mujer acusando públicamente a un lord. La llamarán histérica, mentirosa. Lo sé, y ella también lo sabe, pero lo está haciendo de todas formas. Lady Ashworth se inclinó hacia adelante. Me pidió que le diera un mensaje, que si usted pudo arriesgar todo por ella, ella puede hacer lo mismo, y que no permitirá que se case con un asesino mientras haya aire en sus pulmones. Alaric sintió algo quebrarse en su pecho, no desesperación esta vez, sino algo parecido a la esperanza terrible y hermosa. ¿Funcionará? No lo sé, admitió Lady Ashworth, pero ha creado suficiente escándalo. Que Valmont está furioso y Lord Thornfield está desesperado. La boda ha sido pospuesta nuevamente, y algunos periodistas están haciendo preguntas incómodas. No es mucho, pero es algo. Era más que algo. Era una grieta en el muro de privilegio e impunidad que protegía a hombres como Valmont. El juicio de Alaric se convirtió en un espectáculo. La sala del tribunal estaba abarrotada de curiosos, periodistas y aristócratas que habían venido a ver el drama desarrollarse. Valmont se sentó en la primera fila con Lord Thornfield, exhibiendo confianza aristocrática. Pero Serafín no estaba presente. Lord Thornfield la había encerrado en la mansión, según los rumores que circulaban. El fiscal presentó su caso con eficiencia brutal. Alaric había difamado a un hombre respetable por despecho romántico. Había violado la confianza de su empleador. Había intentado seducir a una mujer comprometida. Testigo tras testigo declaró sobre el comportamiento errático de Alaric, su obsesión impropia con su alumna. El abogado defensor hizo lo que pudo, pero sin testigos, sobre los crímenes de Valmont. La batalla estaba perdida antes de comenzar. Entonces, cuando el juez estaba a punto de llamar al jurado para deliberar, las puertas del tribunal se abrieron con estruendo. Serafín Thornfield entró con Lady Ashworth a su lado. Llevaba un vestido negro de luto, su cabello recogido severamente, y en sus manos sostenía una carpeta de documentos. «Esto es un ultraje», rugió Lord Thornfield poniéndose de pie. «Está enferma, no puede estar aquí». «Silencio en la sala», ordenó el juez, aunque sus ojos estaban fijos en Serafín con curiosidad. «Lady Thornfield, ¿qué significa esta interrupción?» «Significa», dijo Serafín con voz clara que resonó en el tribunal, «que este juicio está juzgando al hombre equivocado». Caminó hacia el estrado, ignorando las protestas de su padre y los siseos de Valmont. «Mi nombre es Serafín Thornfield, y solicito permiso para testificar sobre el carácter del acusador, Lord Edric Valmont». El juez vaciló. Era altamente irregular, pero la sala estaba llena de periodistas, y rechazar a una mujer que pedía hablar sobre posibles abusos sería un escándalo en sí mismo. Proceda, pero sea breve. Serafín abrió la carpeta y comenzó a leer. No eran solo rumores o acusaciones vagas.
Eran registros médicos que había obtenido sobornando al médico personal de Valmont, cartas de la hermana de su primera esposa describiendo las lesiones que había visto, testimonios jurados de 2 criadas que Lady Ashworth había localizado y protegido en su propia casa. La sala quedó en silencio absoluto mientras Serafín exponía, con voz inquebrantable, un patrón de violencia sistemática. El señor Pemberton no difamó a Lord Valmont, concluyó ella. Intentó advertirme de un peligro real, y por ese acto de decencia está siendo castigado mientras el verdadero criminal se sienta libre en esta sala. Valmont se puso de pie, su rostro distorsionado por la rabia. «Esto es una conspiración, una mujer histérica manipulada por su amante». «No soy histérica», respondió Serafín con frialdad mortal. «Y el señor Pemberton no es mi amante, aunque desearía que lo fuera, porque es 10 veces el hombre que usted jamás será». El escándalo explotó. Los periodistas escribían frenéticamente. Lord Thornfield intentaba llegar hasta su hija. Y Alaric, desde el banquillo del acusado, miraba a Serafín con una mezcla de terror y admiración absoluta. El juez golpeó su mazo repetidamente hasta restaurar el orden. «Esto requiere una investigación completa. El juicio queda suspendido hasta que se puedan verificar estas acusaciones». Miró a Valmont con ojos penetrantes. «Lord Valmont, le sugiero que permanezca disponible para interrogatorio». Valmont se levantó con dignidad forzada, pero Alaric pudo ver el miedo en sus ojos. El muro de impunidad había sido agrietado por una mujer armada solo con la verdad y un coraje feroz. 3 semanas después, los cargos contra Alaric fueron retirados. La investigación sobre Valmont había descubierto suficiente evidencia para presentar cargos criminales. Huyó a Francia antes de ser arrestado, un exilio permanente que era tanto admisión de culpa como escape. Lord Thornfield, humillado públicamente, se retiró a su propiedad en el campo. El compromiso con Valmont fue oficialmente roto. Alaric encontró a Serafín en el parque de St. James en un atardecer de septiembre. Ella estaba sentada en un banco bajo un sauce leyendo, siempre leyendo. «¿Qué hola?», dijo él suavemente. Ella levantó la vista, y una sonrisa iluminó su rostro como el sol saliendo de detrás de nubes tormentosas. «Hola, profesor». Se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetable, pero sintiendo cada centímetro entre ellos como una herida. «Has destruido tu reputación», dijo él, «tu posición social, todo». «He ganado mi libertad», corrigió ella, «y eso vale más que toda la respetabilidad del mundo». Hizo una pausa. «Lady Ashworth me ha ofrecido vivir con ella. Dice que necesita a alguien que la ayude a catalogar su biblioteca y a escandalizar a la sociedad. Es perfecto». «¿Y nosotros?», preguntó Alaric, apenas atreviéndose a pronunciar las palabras. Serafín cerró su libro, girándose para mirarlo completamente. «No podemos casarnos, no todavía. Tal vez nunca, si la sociedad tiene algo que decir al respecto. Pero podemos estar juntos de las formas que importan, como iguales, como compañeros, como 2 personas que se niegan a dejar que el mundo les dicte cómo amar». Alaric tomó su mano allí en público, donde cualquiera podía verlos, y ya no le importó. «Entonces seremos escándalo juntos», dijo. «Seremos libres juntos», corrigió ella. Y mientras el sol se ponía sobre Londres, 2 personas que habían pagado el precio de la verdad y la libertad se sentaron juntas, sabiendo que el camino adelante sería difícil y lleno de juicio. Pero lo caminarían de la mano, y eso era suficiente, porque algunos precios valen la pena pagar, y algunas batallas valen la pena pelear, incluso cuando sabes que las perderás ante el mundo, pero las ganarás en los lugares que realmente importan, en la integridad, en el amor, en la feroz dignidad de elegir tu propio destino. Fin.